Tomamos nuestra Biblia, con la mano derecha si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por la libertad que nos das de ir a tu palabra, estudiarla, reflexionar en ella y encontrar en ella, Señor, un tesoro maravilloso para nuestra vida. El mensaje de salvación y también un mensaje de vida eterna, de caminar por esta tierra donde tú nos tienes, Señor, en plenitud, superando las pruebas, Señor, enfrentándolas con valor, con fe, sabiendo que estás con nosotros. Te pido, Señor, que nos hables, que nos bendigas a cada uno en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recuerdan que nos quedamos pendiente con uno de los puntos del sermón o del estudio de la semana pasada, porque recuerdan, para los que están aquí por primera vez, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, una carta disciplinaria en lo doctrinal. Los hermanos de Galacia eran varias iglesias. Resulta que habían recibido el evangelio de Jesucristo que Pablo les había predicado, el evangelio de la gracia. La mayoría de ellos eran gentiles, es decir, no eran judíos de raza. Algunos sí, pero la mayoría no. Y el apóstol Pablo les había predicado la gracia del Señor, que ama a todo ser humano, sin importar la raza, y nos salva por la fe en Jesucristo. Es decir, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero resulta que llegaron unos judaizantes, hermanos en Cristo, personas que pertenecían a la iglesia, pero siendo judíos ellos, no les cabía en la mente que una persona gentil, que no seguía los ritos judíos, que no estaba circuncidado, que no practicaba las cosas que practicaban los judíos en su tradición, pudiera convertirse así nomás, porque sí, ellos no, tiene que hacerse judío primero, tiene que cumplir la ley, tiene que circuncidarse, y ellos pensaban eso. Y habían ido a los Gálatas y les habían desviado de la fe, les habían torcido de la fe. El apóstol Pablo les escribe esta carta, que es una carta disciplinaria, pero disciplinaria no en el sentido tanto moral como no se porten mal, o hay otras cartas disciplinarias moralmente hablando, como las cartas a los Corintios, la primera y segunda, son cartas disciplinarias, pero en el sentido moral, porque aquellos estaban portándose muy mal. Pero esta carta es disciplina en el sentido teológico, tenía que ver con la doctrina. Y bueno, hemos estudiado en esta carta diferentes pasajes de la Escritura. Y la semana pasada comenzamos un pasaje que es Gálatas 5, 10 al 12, y le pusimos por título al estudio: Se puso bravo el apóstol. Porque sí, les habló muy seco, directo y a la cara. También dijimos que se trata de una confianza en sus discípulos y una sentencia para los falsos maestros. Se puso bravo. Miren, se le leo el pasaje para que lo estudiamos. Dice así: Yo confío en el Señor con respecto a vosotros, que no pensaréis de ninguna otra manera, y el que os inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Tómale, en este primer versículo establece lo que quiere enseñarnos. Por un lado, los alaba a ellos, porque confía en que van a ser obedientes. Pero por otro lado, condena a los que los han inquietado, dice, los que los han embrujado, los que los han torcido, porque en otros pasajes usa otras palabras. Pero con respecto a mí, hermanos, ni si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y dijimos varias enseñanzas ya la semana pasada, no las voy a repetir, solamente voy a mencionarlas para que luego vayamos a la última enseñanza. El apóstol Pablo nos dice que el discipulado es un milagro de Dios y nada lo detiene. Pablo tiene confianza en que lo que le está diciendo a sus discípulos, porque son sus discípulos, les puede hablar duro, les puede hablar con rudeza, les puede decir así exhortaciones bien fuertes, porque son sus discípulos. Los ama y lo aman y tiene confianza en que lo obedecen. Además tiene confianza en algo más, en Dios. Y yo les decía a ustedes eso, que yo me identifico aquí con el apóstol Pablo, porque cuando hacemos discípulos, usted y yo debemos reconocer que a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra incompetencia, Dios se encarga. Cuando usted y yo nos lanzamos a ser discípulos, cuando aceptamos el reto de Dios de hacer discípulos, ¿sabe qué? Dios lo hace a través de nosotros. Por eso ese temor de que lo habré hecho mal o qué pasa, Dios se encarga. Olvídese, Dios hace lo suyo. Lo he dicho ya antes, que en ocasiones, pues cuando uno predica,
no siempre se siente uno bien, no siempre se siente uno que predicó bien. Hay ocasiones en las que uno está predicando y se tropieza por donde quiera. Yo, que soy distraído y que se me lengua la traba y esas cosas, pues de repente hago oso, ¿no? Cuando predico. Y hay ocasiones que uno se baja del púlpito así todo preocupado, me salió mal, no sé ni qué estaba diciendo, me confundí, se me olvidó algo. A uno que ya se le olvidan las cosas, ¿no? Se olvidó algo. Y he notado una cosa, cuando me ha pasado eso y yo me siento más peor, resulta que más personas me dicen, pastor, me habló Dios así, pastor, me dijo Dios esto, pastor, gracias. Yo digo, pues ¿a quién oyeron? Dios mío, pues escucharon a otro, que se conectaron a otro culto, ¿qué, hermanos? Traían un audífono, aquí estaban en el templo precisamente, pero traían un audífono, acá están escuchando culto de otra iglesia, ¿o qué? Porque, ¿cómo me dicen eso si me escucharon a mí, que hice el ridículo allá arriba? Es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. El discipulado es un milagro de Dios y nada lo detiene, porque es Dios quien lo hace. Bueno, confiemos y tendremos éxito. Eso dijimos la semana pasada. Pero también dijimos otra cosa. El discipulado es un milagro de Dios y Él lo defiende. Aquí cuando Pablo dice, con condenación, dice, y que sean castigados los que están estorbando el discipulado, porque esos legalistas, esos judaizantes, estaban estorbando al discipulado, estaban poniéndole al cristianismo otra cosa, le estaban añadiendo algo más que gracia y fe, le estaban añadiendo rituales. Tienes que hacer esto, aquello. Les he contado de aquella ocasión en que en una zarza de nuestra iglesia, un hermano que venía a nuestra zarza, por cierto, de la casa, los lunes, pero luego el martes él reproducía eso y en su casa tenía una célula, una zarza, y ahí él compartía la palabra. Y un día, un jovencito que llegó, después de 2 días o algo así de haber ido a los estudios, un día casi interrumpe la clase y dice al hermano, ya cuando estaba llegando al final, hermano, yo quiero entregarme a Cristo. ¿Qué hago? Yo quiero entregarme ya estoy seguro. O sea, había funcionado, ¿no? La palabra, el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón y él tomó la decisión. Y el hermano le dijo, sí, hermano, hay que orar. Venga, si lo abrazó para orar por él. Pero se levanta un legalista, que por cierto, ni era de nosotros, ni era de nuestra iglesia, venía de otra iglesia. Y se levanta y dice, no, espérenme, no se puede entregar a Cristo sino más. No es posible, no, pero déjeme, le digo yo, permítanme. No, primero tienes que aprenderte unos textos bíblicos. Ahorita te los digo si quieres. A la salida platicamos. Te voy a decir una serie de textos bíblicos que te los tienes que saber de memoria todos. Y tienes que estar en ayuno durante varios días, varias semanas y en ayuno. Debes estar en ayuno desde la mañana hasta la tarde, porque no, ¿cómo te entregas a Cristo si no más? No, ¿qué le pasa a ese tipo? Con ganas de amarrarle una piedra de molino al cuello y echarlo al mar. Así dijo Jesús, que debía hacerse con cualquiera que es tropiezo a un pequeñito en la fe. Ahora, yo no le voy a amarrar la piedra de molino, no, lo estoy diciendo metafóricamente. También Jesús lo dijo metafóricamente. Pero ¿qué le pasa? Eso es el error al que Pablo está diciendo, que sean castigados. Esa gente que le suma a la gracia de Dios otra cosa, como los que piensan que no debemos celebrar la Navidad porque nos condenamos. Ahora resulta que te salvas porque no celebras la Navidad. Ahora resulta que si no celebras la Navidad, ya eres salvo. Si la salvación es por gracia, no por no celebrar la Navidad. Así es que cuidado con eso. Por eso nos recuerda que el discipulado es un milagro de Dios y Él lo defiende. Por eso cuidado con aquellos que se oponen y que son tropiezo a otros y que estorban el discipulado. Cuidado con eso. El Señor Jesucristo dijo, allí en Lucas 7, 1 al 2, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. O sea, yo nomás repetí, ¿no? Yo nomás repito, dicen por ahí. Y tercera cosa que estudiamos fue la siguiente. El discipulado es un ministerio que que nos define. Nos ayuda a definirnos quién somos, de qué lado estamos. El apóstol Pablo, en esta carta, también está defendiendo su ministerio. También está diciéndoles a ellos quienes lo acusaban, algunos, de ser un liberal, de negar la ley, pero algunos de ellos, cuando les convenía, lo usaban a Pablo, lo usaban para decir, no, es que Pablo también cumple la ley. Y usaban el siguiente evento, no lo voy a leer en esta ocasión, pero ahí en Hechos 16, 1 al 3, se nos cuenta que Pablo, cuando llegó a Derbe y a Listra, encontró a un joven, Timoteo, al que le dio potencial, lo hizo su discípulo, pero Timoteo era hijo de un gentil, de un no judío y de una mujer judía, y entonces no estaba circuncidado, y el apóstol Pablo lo circuncidó para que Timoteo no tuviera problemas con los hermanos legalistas, porque quería Pablo seguir en comunicación y no quería tener más problemas. Pero no significa que él
pensara que la circuncisión salva. Y entonces algunos legalistas utilizaban eso para decir, miren, Pablo también sigue la ley, el maestro de ustedes también está siguiendo la ley. No era cierto, no era cierto, pero decía Pablo, bueno, si es cierto que yo creo en la ley, que como que es para salvación y que ando enseñando la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo entonces? Decía él. Porque me persiguen porque lo contrario, pero es que la gente así es convenenciera y utiliza los argumentos que le da la gana. Bueno, lo estudiamos eso la semana pasada, no voy a explicar más, solo dijimos defendamos nuestra fe. Y ahora vamos al último punto, un punto muy importante, mucho, muy importante. El discipulado es una guerra y alguien puede salir herido. Acuérdense cómo se llama este sermón. A ver, déjenme acuerdo. Se puso bravo el apóstol, ¿recuerdan? Se puso bravo el apóstol. Y este último punto es justamente lo que da sentido a este título del mensaje. El discipulado es una guerra y alguien puede salir herido. La final expresión de Pablo puede ser considerada por algunos como una vulgaridad. Leámosla otra vez. Al final del pasaje, el apóstol Pablo dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Perdón, déjenme tomar tantita agua. No se me ofendan por lo que voy a decir y voy a explicar. Esto es una realidad. El apóstol Pablo usó una frase muy fuerte. Por eso digo, se puso bravo. Esta expresión final para algunos puede incluso parecer una vulgaridad. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Aunque resulte extraño, es una alusión a la castración o mutilación de los genitales. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Les cuento. Galacia se encontraba cerca de Frigia, donde el culto a Cibeles era muy popular. Un culto a una divinidad llamada Cibeles. Y la costumbre de esa persuasión religiosa era que los sacerdotes se castraban, se mutilaban sus genitales. Es decir, que eran eunucos voluntariamente. No eran hechos eunucos de niños como se hacía con algunos esclavos cuando se les iba a encargar cuidar a las mujeres del harem, del rey, esas cosas. En este caso, ellos cuando aceptaban la vocación de ser sacerdotes del culto a Cibeles, se hacían eunucos, hacían que se les mutilara sus genitales. Así que Pablo les está diciendo algo así. Si les preocupa tanto la circuncisión, tal vez lleguen al extremo de mutilarse por completo. La circuncisión, para los que no saben, es una pequeña operación en el miembro del varón. Perdonen que explique eso, pero está en la Biblia eso. O sea, está en la Biblia habla de la circuncisión y la circuncisión consiste en eso, una pequeña operación. El día de hoy a algunos niños, en ocasiones, según su nacimiento, según su condición, en ocasiones les hacen la circuncisión, ahí cuando recién nacen, por razones de que se requiere, dicen los médicos, pero los judíos lo hacían como una señal, era una señal que Dios le dio a Moisés, perdón, desde Abraham, para que se distinguieran de todos los demás pueblos. Pero Pablo aquí como que en su malestar, en su enojo contra los legalistas, les dice, pues les preocupa tanto, pues que se mutilen por completo ellos. Está hablando muy serio. Algunos intérpretes de la carta dicen que sencillamente quiso darles una severa sentencia por sus intromisiones. Estaba hablándoles muy fuertemente. Como sea, resulta un poco fuerte para la frase, pero nos ayuda a entender una verdad. Y aquí está la verdad que está detrás de esta explicación que a algunos puede causarles, no sé, alguna sensación así que de qué está hablando Pablo, pero bueno, tenía yo que explicarles este asunto, porque eso es lo que dice la Biblia. Y yo enseño la Biblia, no enseño mis ideas, ni lo que me gusta y lo que no me gusta, no lo dejo y nomás les enseño lo que me parece agradable. No, tengo que enseñar la palabra de Dios, porque además debo decirles que este asunto que Pablo haya hablado tan gravemente, tan seriamente, tan fuertemente, tiene un sentido y tiene una enseñanza muy importante. Debemos ser apasionados en la defensa de la verdad de Dios. Debemos ser apasionados en la defensa de la verdad de Dios. Miren, el apóstol Pedro dijo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto en 1 de Pedro 3:15.
Ahora déjenme explicarles por qué es tan importante defender el Evangelio, por qué es tan importante defender la verdad y por qué es tan importante luchar, batallar contra la herejía. Voy a explicar algo que a los que son miembros de la iglesia hace mucho tiempo han escuchado esta explicación, pero déjenme hacerla ahora para todos también. Hay dos pasajes en la Escritura que se parecen mucho para mi gusto en lo que sucede y la enseñanza que hay detrás, que cuando yo recién me convertí, me chocaron estos pasajes. Me causó algo, no, dije, no puede ser, esto no puede ser. Alguien me lo explica, o esto no debe estar en la Biblia, o alguien lo puso, lo metió aquí, pero no iba, no fue inspirado por Dios, ¿o qué? Porque dos pasajes que me causaban un problema muy serio. A mí, cuando yo no era un ignorante, todavía soy ignorante, pero en aquella época era más ignorante. No sabía lo que estudiaba en el seminario y esas cosas, pero estos son los pasajes. Un pasaje, los dos son del Antiguo Testamento. Cuando Moisés batalla desde los 40 años, perdón, desde los 40 años, porque es expulsado de Egipto, porque intentó ayudar a los egipcios, perdón, a los judíos, intentó ayudar a los judíos, su pueblo, y mató a un egipcio, y entonces tiene que huir. Y a los 80 años Dios le llama para que vaya a liberar al pueblo y batalla con él otros 40 años. Cuando ya es bastante mayor, 120 años, y está a punto de cruzar el río para llegar a la tierra prometida, no se le permite cruzar el río y ir a la tierra prometida. No se le permite. Dios le dice, no vas a entrar, súbete al monte, a la cumbre de Pisga, y desde ahí vas a contemplar la tierra prometida porque no la vas a ver. Y uno dice, ¿qué? Y luego los comentaristas me decían, no, que Dios se enojó con Moisés. Yo decía, ¿cómo que se enojó con Moisés? Si tiene 40 años el tipo, 80 tal vez desde el primer intento, muy humano el primer intento. Si tiene todos esos años batallando, casi lo matan varias veces el pueblo hebreo, casi lo apedrean varias veces a él, a Josué y a Caleb. Y ahora está a punto de llegar a la tierra prometida. Dios no se lo permite, no, Señor, ¿por qué? Yo sí no me gustaba la idea. Pero después entendí por qué. El otro caso, ahorita le explico qué es lo que entendí. El otro caso es Usa. David va a trasladar el arca de Dios, ese artefacto, esa como cofre de oro, no se podía tocar, manifestaba ahí o simbolizaba la presencia absoluta de Dios y se tenía en una casa salvaguardado, pero no estaba en el lugar correcto. Y entonces David, que está por edificar el templo, su hijo, aunque él está preparando materiales, decide trasladar el arca a su ciudad. Y en el camino hay fiesta y todo eso, pero en lugar de trasladarla con los sacerdotes que deben llevarla en unas varas de acacia, forradas también de oro, sin tocarla, en hombros, entre los 12 sacerdotes, la llevaban en un carro tirado por bueyes. Y había lodo, parece, en el camino, y los bueyes tropezaban, los animales tropezaban, y se desvió la carreta y se iba a caer el arca, y Usa, un joven levita, hijo de un sacerdote judío, mete su mano para detener el arca porque piensa, se va a caer, se va a enlodar, y esa es muy sagrada. Y la Biblia dice que Dios le quitó la vida. Yo dije, no es posible, no. A ver, ¿quién me explica eso? Por Dios, no puede pasar. ¿Por qué sucede eso? Este joven tiene una buena intención de tener el arca que se ensucie. Esto fue lo que aprendí de estas dos escenas terribles que me causaron un gran dolor y una confusión. ¿Por qué Dios permite eso? Ahí les voy. Moisés, comienzo con Moisés. Moisés ha batallado con el pueblo y para ese momento el pueblo lo respeta en forma absoluta. Es más, lo respetan hasta el temor. Saben que Dios ha estado con él y ya no se meten con él en nada. Al principio hubo chisme, hasta su hermano, pero en este momento, no, hombre. Dios ha hecho cosas, ha defendido a Moisés, ha hecho que se abriera la tierra y que se tragara a toda una familia. Ha hecho que a su hermana le diera lepra porque se pusieron en contra de Moisés. Es que el pueblo en este momento respeta a Moisés y saben que Moisés es el MMPF, o sea, el mero papas fritas. Pero ahí está el problema, porque el pueblo cree que Moisés es el que hace las cosas y ha perdido de vista que es Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés, lleva al pueblo otra vez a la peña de Oreb y no la toques, no la golpees. La vez pasada, 2 veces anteriores, le dijo que la golpeara, pero esta vez le dice, no la toques, háblale y dile por Jehová. Y Moisés no lo hizo, la volvió a tocar y les hizo el pueblo, ahí está el agua que les doy, porque no estén molestando, porque Moisés estaba ya como viejo, ya le habían colmado la paciencia ese pueblo de dura cerviz. Y Dios dice
que no le dio su gloria. Y entonces le dice a Moisés, no puedes cruzar. Le voy a decir una cosa, no se enojó Dios con Moisés. Y si esa palabra se lee en el texto, es metafórica. Le voy a decir qué es lo que pasó con Moisés y Dios. Este es el asunto. Voy a parafrasear mucho la historia. Es como si yo le dijera a Moisés, Moisés, tenemos un problema serio. No es contigo, es con el pueblo, que lo amo mucho y quiero salvarlo a todo el pueblo. Y tengo un problema porque están en la posibilidad de que no lo salve. ¿Por qué, Señor? Porque creen en ti más que en mí. Creen que tú eres el mero mero. Creen que tú eres el que lo sacó de Egipto. Creen que tú eres el que hizo las plagas. Creen que tú eres el que puso la nube y que tú eres el que puso el rayo en la noche y que tú eres el que les dio maná y codornices. Y no eres tú, Moisés, fui yo. Pero ellos han puesto su mirada en ti. Si te dejo cruzar, cuando estés del otro lado de la tierra prometida y te mueras, te momifican, te hacen un mausoleo y entonces van a fundar una religión que se va a llamar moisesismo. Y de mí no se van a acordar, porque no me diste mi gloria. Si me hubieras dado mi gloria, o sea, si les hubieras enseñado, no soy yo, es Dios. Entonces ellos creen en mí, pero tenemos un problema, por eso no vas a poder cruzar. ¿Y qué cree? No solo no cruzó, no encontraron su cuerpo, nunca encontraron su cuerpo. Se subió al monte, allá se murió y nunca encontraron su cuerpo. Y no le dieron digna sepultura. ¿Por qué Dios permite eso para un siervo tremendo? Porque si encuentran su cuerpo, todavía habría un mausoleo allá en Israel y usted y yo haríamos peregrinación para ir a ver a Moisés, ahí en la tumba, en la momia. ¿Se da cuenta de lo grave que es la torcedura de una doctrina? Está en juego la salvación de la humanidad, está en juego la salvación del pueblo. Cuando Moisés no cruza y el pueblo se ve sin Moisés, tiene que venir otro Josué, el pueblo entendió, no es Moisés ni es Josué, es Dios. Y así surge pues una fe, una religión basada en Dios y no en Moisés. El caso de Usa, va llevando el arca. A Usa le dijeron desde niño, todavía no sabía hablar, ya le habían dicho, esa arca no se toca. No se debe tocar, es santa, ahí se manifiesta el poder de Dios. Si ahí se manifiesta el poder de Dios, ¿por qué tengo que detenerla yo? Si ahí se manifiesta el poder de Dios, ¿por qué resulta que se va a ensuciar si yo no participo? O sea, me creo el protagonista. Yo creo que tanto, bueno, Moisés, sabemos, está en el cielo Moisés. Los que dicen, no, Dios se enojó con Moisés. ¿Y por qué cuando la transfiguración, cuando Cristo ascendió y se le puso su vestido blanco, habló con Moisés y con Elías? Pues como que estaba enojado Dios con Moisés. No era el problema con Moisés, era el problema de la salvación del pueblo. Igual con Usa. Si Dios quiere manifestar su poder, ¿quién soy yo para interrumpirlo? ¿Cómo sabemos si Dios quería levantar el arca milagrosamente por medio de 4 ángeles? O si Dios quería hacer un milagro de cualquier otro tipo. Cuando un ser humano se cree el protagonista y quiere intervenir, estorba el discipulado. ¿Sabe qué? Por eso, discúlpeme, hermano, discúlpeme cuando usted me ve a mí que yo vocifero y predico en contra de la herejía. Perdóneme, es que es serio. Cuando veo en la televisión, ahí en el canal supuestamente llamado cristiano, a personas haciendo trucos psicológicos ¿cómo diré? Para no decir insultos, como el hereje que pone su Biblia en el suelo y lo dice, hay un poder aquí, declaro un poder aquí, una fuerza de poder aquí, y lo hace que la gente quiera pasar y a todos les dé el telele y no sé qué. Cuando veo eso, ¿sabe qué puedo ver ahí? Además de herejía, ¿sabe qué puedo ver ahí? Además de ignorancia, un evangelio torcido, porque toda esa gente es condenada a la inconversión, porque esa gente cree en ese individuo, en ese falso apóstol, falso profeta, y pone su mirada y su confianza en él, en la unción que les da, y levanta la mano y dice, los bendigo, y les va la unción, y hay uno que toca al Espíritu Santo y les sopla para que se caigan y les dé el tele y no sé qué. Fenómenos psicológicos, eso es todo, fenómenos, histeria colectiva, hipnosis colectiva, pero eso no es lo grave. Lo grave es que cuando una persona pone su mirada en un ser humano, pone su mirada en una llamada unción, pone su mirada en un ritual, no está poniendo su mirada en la verdadera gracia de Dios, que es por la fe. Y eso es grave. Y por eso debe defenderse. Y por eso, perdóneme, pero debemos defenderlo. Déjeme termino con una historia, con una anécdota para decirles que por eso Pablo se puso rudo, por eso Pablo se puso bravo, porque estaba defendiendo a sus ovejas. Perdónenme cuando yo me pongo bravo también a despepitar contra la herejía del neocarismatismo. Estoy defendiendo a mis ovejas. Y termino diciendo lo siguiente. Mi hijo mayor ahora mismo no está en el ministerio. Él tiene su trabajo y por supuesto que cree en el Señor Jesucristo y hasta comparte el Evangelio
de repente a sus amigos y demás, pero no está en el ministerio, no está de predicador y de pastor, pero en algún tiempo estaba ministrando así en nuestra iglesia y en alguna ocasión predicó un sermón en el Congreso Crece. Tal vez incluso fue el primer Congreso Crece, no recuerdo bien, pero predicó en un Congreso Crece. Y como él es un buen dibujante, hace dibujos. Y un día hizo una dibusermón, decimos así, un sermón con dibujos. Y estaba dibujando él este caso de Moisés cuando sube a hablar con Dios y el pueblo se desenfrena y hace una fiesta idolátrica, con el becerro aquel de oro, ¿recuerdan? Y entonces él estaba dibujando eso y puso un monte y estaba Moisés y truenos y las tablas de la ley escritas por Dios, puño y letra por Dios, y luego acá abajo dibujó una hoguera y así el ídolo ahí en el centro y unas danzantes, unas danzarinas ahí, mujeres y hombres danzando idolátricamente, y puso fuego por todas partes. Y luego él dibujaba y mientras dibujaba iba contando la historia. Y entonces Moisés habló con Dios y Dios le dijo a Moisés, desciende, porque el pueblo está lleno de idolatría, desciende. Y Moisés desciende y acá el pueblo sigue dibujando. Pero de repente, porque insisto, es muy bueno para dibujar, y de repente dijo, y cuando Moisés desciende a ver al pueblo en idolatría, ¿qué fue lo que vio? Bueno, yo pensé en mi mente, en mi corazón, pues una bola de idólatras, una bola de mugres idólatras que merecían morir. Y entonces él hizo unos trazos, Isaac hizo unos trazos, y de pronto, en ese fuego que ardía como una hoguera así idolátrica, de repente ya no se vio como fuego, se veía como una zarza, como un arbusto, ya no se veía como fuego, sino las llamas se convirtieron en arbusto. Él hizo unos trazos con el dibujo, con el pincel, hizo trazos, y de pronto entre las llamas, que ya no eran llamas, sino era un arbusto de ramas, en el centro se veía una oveja entre las ramas, como que se enredó en las ramas y con la boca abierta, pues balando, como pidiendo auxilio. Y entonces decía, y ahí yo lloré, por supuesto, mucho, decía el predicador Isaac, decía, lo que Moisés vio fue ovejas, ovejas descarriadas, ovejas atrapadas por la mentira, por el error. Y luego, por eso Moisés hizo lo que hizo, y no sé si recuerdan qué hizo Moisés después de eso. Dios le dijo a Moisés, hazte un lado, los voy a destruir a todos. Ya me harté de ellos. Y voy a comenzar contigo una nueva nación, y a ellos los voy a destruir. Y Moisés le dijo a Dios, Señor, no lo hagas. Y si lo haces, comienza conmigo. No lo hagas. Y Dios le dice a Moisés le dice a Dios, no estoy de acuerdo con eso. Era una prueba de Dios para Moisés, pero Moisés se puso enfrente. De hecho, en un salmo dice, de no haberse interpuesto Moisés entre Dios y nosotros, de cierto hubiésemos sido destruidos. Hermano mío, cuando un pastor se pone bravo como Pablo, está defendiendo a sus ovejas, porque la herejía, las falsas doctrinas son espinos que atrapan a las ovejas. Y cuando un pastor se pone bravo como Pablo, está defendiendo a las ovejas de Dios. Así que no se enoje con ese pastor cuando se pone bravo. Esta enseñanza tiene mucho que ver con lo que Pablo ha estado haciendo en esta carta. Su pasión, sus manifestaciones de amor y de enojo tienen sentido en relación a su ministerio. Así que, hermanos míos, tengamos confianza también nosotros y defendamos la fe. Y les pido que ya que entienden que soy un pastor, les pido que me comprendan y me perdonen cuando también como Pablo me pongo bravo contra la herejía, porque estoy defendiendo las ovejas de Dios. Señor Santo, te pido que mis hermanos y yo podamos vivir tu evangelio, Señor, el evangelio puro de la gracia que se experimenta por la fe, y que seamos sabios, Señor, y que seamos, pues, listos, que recibamos tu dirección, aceptemos tu dirección para no irnos tras el error, tras la herejía, porque no hay religión que salve, Señor. No hay ritual que salve, no hay unción que salve, sino la que viene de tu gracia y que se recibe por la fe. Así de sencillo. Así que bendice a todos los que me escuchan, Señor, los de la iglesia y los que no son de la iglesia, para que podamos vivir tu evangelio puro, el evangelio de la salvación verdadera. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.